Presidente, en el bloque anterior dejamos pendientes varios temas, pero uno que se fue, digamos, colocando en nuestro análisis tiene que ver con la relación entre los problemas económicos, el crecimiento que no llega, la distribución que no se logra, los rezagos sociales que, como decía César Astudillo, gravitan con mucho peso en nuestras sociedades y la vinculación de estos dos elementos con la democracia. Me gustaría escuchar sus reflexiones al respecto. Ya vamos a llegar. Primero, me parece muy bien lo que decía César al cierre del bloque anterior. Los efectos de los gobiernos democráticos para combatir la pobreza, buscar la igualdad, mejorar la educación, la atención de la salud pública, procurar los mejores niveles de trabajo y empleo. Ese sentido social de la democracia es fundamental, porque si no genera frustración, genera injusticia, y esto va ligado de otro indicador de que las democracias andan mal. Cuando el conjunto de intereses económicos, de los grandes grupos económicos, penetra las estructuras del poder, se enriquece y saca ventajas de su relación con el poder y el poder las favorece, quiere decir que se ha metido la corrupción. Y la corrupción desvía todo, porque la corrupción te obliga a dominar la justicia, a someter al poder legislativo, y a dominar la prensa para ocultar las noticias y hacer todas estas cosas de que hablábamos hace un momento. De modo que ahí hay una vinculación muy estrecha entre la mezquindad de una economía que mira solo hacia adentro, hacia el beneficio de unos pocos, corrupción, y no piensa en la expansión y el desarrollo del país, y la prolongación del estado de pobreza, la acentuación de la miseria, de las necesidades populares, que va ligado al descuido de los dos grandes factores de transformación que son la educación y la atención de la salud. Estos son indicadores precisos. La educación ha mejorado o retrocede. La salud retrocede o ha mejorado. Piense que la educación tiene para favorecerse hoy del espectacular avance de la informática. Y sin embargo, estamos atrasados respecto a eso. Demagógicamente se distribuyen tablets o pequeñas computadoras para que los chicos puedan practicar. Y eso está bien porque se van a ejercitar, pero no se llega a esa gran base de información y de conocimiento y su utilización por docentes y alumnos de la manera más eficaz. La educación con relación a la formidable expansión de las ciencias informáticas tiene un atraso de 10 o 12 años. Cada vez nos sorprenden los productores de servicios informáticos con novedades y la educación se va quedando postergada. Los docentes no están preparados a la plena utilización de estos recursos. A los niños no se les indica cómo acceder a los programas que los ayudarían en su estudio. Ahora están surgiendo algunos programas en ese sentido, pero pocos. Pienso que las grandes fundaciones y las grandes empresas y los países, en vez de limitarse a distribuir computadoras, tendrían que preocuparse que haya bancos de datos con esa finalidad. Siendo presidente, creé un sistema llamado educ.ar, educar, que significaba en acumular datos. Hay que pensar el año en que lo hacía, el año 2000. Ha pasado mucho tiempo y sin embargo no se ha mejorado mucho sobre eso. Acumular datos para el estudio donde el maestro podía ir para preparar sus lecciones y el estudiante ir a estudiarlas. Eso significa un avance extraordinario. Y la otra cosa, la de la salud pública. Yo voy a decir algo muy duro. La medicina ha progresado muchísimo, pero ¿ha progresado para todos? ¿Es accesible para todos? Hoy se pone el acento en la medicina preventiva, realizarse estudios para anticiparse a la enfermedad. ¿Puede la persona sin recursos lograr este control preventivo de que le hablo? ¿O es que el que no tiene recursos está sometido a la enfermedad de una especie de castigo bíblico donde la salud no es para él? Pues durísimo, César, y sí me gustaría escuchar, pensando en México, tus reacciones a estos tres elementos. La captura por parte de los grandes intereses económicos hacia el Estado, con las consecuencias en materia de corrupción que esto supone, el tema de los rezagos educativos
y el tema de la desigualdad mirado en este caso desde el cristal de la salud. ¿Cómo estamos? La captura del poder público por los poderes privados es algo que últimamente viene corroyendo las estructuras democráticas y que nuestro país no es ajeno. Por mucho tiempo lo que hicimos fue mirar hacia otro lado. Ahora estamos viendo el problema, pero todavía no lo hemos solucionado. Está proyectada un órgano anticorrupción, pero solo proyectado, es decir, ya pusimos el acento en que tenemos ahí un gran problema, de la mano sí de otros ajustes. Por ejemplo, no quiero olvidar, por ejemplo, los avances que existen ahora en el tema del lobbying en el Parlamento, que finalmente también está regulado y que ya es una forma institucional de dialogar entre poderes públicos y poderes privados. Eso está bien para evitar también conflictos de interés, pero lo cierto es que todavía no hemos encontrado la solución a uno de los grandes problemas de la democracia de este país, que es la corrupción. En el tema de la educación también por mucho tiempo vimos hacia otro lado, porque ahí la captura de la educación no eran de los poderes privados, sino era de un sindicato muy importante, un liderazgo sindical, que apenas ahora empezamos a tomar acciones contundentes para tratar de que la rectoría de la educación sea una rectoría del Estado y no una rectoría sindical. Y el tema de la salud, ciertamente comparto el diagnóstico. Creo que si bien hemos impulsado programas para la cobertura universal, me parece que nos hace falta dar pasos todavía de mayor contundencia, porque esa es una cobertura que no se logra, y si se logra, no logra justamente atender un conjunto de particularidades que solo se tienen si tienes garantizado el acceso a un hospital privado, pero ese es ajeno a la lógica democrática de extender justamente los beneficios de una cobertura universal en todos los satisfactores humanos. El tema de los poderes privados, de los grandes poderes transnacionales, corporativos privados, y su relación con los gobiernos de nuestra región y con la capacidad de estos gobiernos para tomar algunas decisiones, ha sido un tema que ha cobrado mucha fuerza en las últimas décadas en el continente, y estoy pensando en un mirador en el que usted colocó sus reflexiones hace algunos minutos, que es el mirador de los organismos internacionales. Hay quien dice en algunos de los países de la región, pienso en algunos momentos de la etapa del gobierno argentino reciente, pienso en el Ecuador, por tener dos casos claros, que las decisiones de algunos organismos garantes de derechos humanos del sistema interamericano, del sistema regional de protección, estaban condicionadas sobre todo precisamente en materia de libertad de expresión por las presiones de grandes grupos mediáticos frente a los cuales decían tener una relación política compleja los gobiernos locales. Me gustaría escuchar su opinión de esta compleja relación entre poderes privados, sobre todo en materia de medios de comunicación, organismos internacionales de garantía de derechos y gobiernos latinoamericanos, presidente. Bueno, son varias cosas, ¿no? Los grandes medios de comunicación tienen que coexistir con otros, porque el monopolio acaba perjudicando al ciudadano, que es el destinatario de la información. Ahora, esto no debe significar persecución que lleva a que el gobierno absorba todos los medios de información y los procese a todos. Se han dado programas financiados por el Estado donde gasta sumas enormes, como el vinculado con el fútbol en Argentina. No tengo el ejemplo de otros países. Es decir, la propaganda oficial es muy costosa, la inversión es muy alta. Si todo lo que se gasta en propaganda se invirtiera en mejor salud, mejor educación, andaríamos mejor. Y sin perjuicio de esta consideración que hago sobre los monopolios, creo fundamentalmente en la libertad de prensa, en la libertad de expresión. Hoy en Argentina habría que preguntarse si hay libertad de expresión, si el ciudadano tiene acceso a la debida información, porque en los más de los casos está oyendo un medio oficial que lo confunde y no le deja formar su propio y libre criterio y su propia determinación. En cuanto al otro, los grupos económicos, acostumbrados a hacer negocios con el Estado, eso conlleva corrupción. Y esto hay que combatirlo por las dos cosas. Una convergencia de intereses
que una tensión. Y eso se da en casi todas nuestras democracias, lamentablemente. Entonces, ahí es necesario que se actúe bien, con independencia de criterio. Este es un principio de honestidad de los gobiernos. Por eso, buena fe, honestidad y libertad son valores fundamentales para que las democracias anden bien. En mi gobierno tuve muchos problemas y tenía en contra la Unión Industrial. ¿Y por qué los tenía en contra? No aceptaba soluciones por izquierda, como decimos nosotros, es decir, irregulares. Entonces no les gustaba, les gustaban soluciones rápidas, arreglando como podían haber estado acostumbrados. Hay países que establecen un control severo de las prácticas corruptas, como Estados Unidos. Algo incorporado ahora a Europa, pero no tanto. Los gobiernos europeos inciden y llaman a ver si se toman decisiones favorables a los grandes grupos económicos de sus países. De Estados Unidos no pasa igual, actúan cuando hay arbitrariedades o desigualdades debidas a prácticas corruptas. Pero en el mundo, por lo menos este mundo más cercano que tenemos, esto debe cambiar. Esto debe cambiar porque eso es una franja que determina claramente lo que es una democracia en un momento histórico determinado. Allá creamos, yo la constituí en mi gobierno, la Oficina Anticorrupción. Tú has hablado recién de una Secretaría Anticorrupción, que funcione con autonomía y que se ocupe de que no periman, no caigan las causas de los gobiernos anteriores y que no haya corrupción en el gobierno propio. Veo que acá han tenido una discusión con las propiedades o las casas de la mujer del presidente, etcétera. Sí. Y se discute si tenía autonomía suficiente quien produjo el dictamen, que además de eso hay que ver, desde luego, la calidad del dictamen. Pero en fin, estos son los problemas que engloban las dificultades de nuestras democracias. Muy importante. En este tema de la corrupción, César, se dice mucho, y mirando, digamos, a los ejemplos de otros países, que una de las medidas, de las decisiones que suele tener un impacto relevante en la opinión pública es el que grandes personajes que estén involucrados en actos de corrupción sean juzgados, sean llevados ante la justicia. No ha pasado eso en México, pero sí está pasando en Brasil. Y a pesar de ello, la popularidad de la presidenta y de su gobierno va en franca caída. ¿Qué reflexión te merece ese fenómeno de escándalos de corrupción que sí están siendo procesados y a pesar de ello hay un descrédito muy importante de los gobernantes? Bueno, yo creo que hay que verlo de una manera estructural. Me parece que muchas veces se trata de ir por grandes personajes para tener un efecto de demostración de lo que le puede pasar a todos por cometer actos irregulares. El problema de este país, de México, es que no tenemos ni siquiera ni grandes personajes, ni personajes intermedios, ni personajes del menor nivel que sean llevados al banquillo por corrupción. Y me parece que el problema es que la estructura de gobierno de este país, la estructura institucional, tiene grandes incentivos para la corrupción. Y no estamos viendo hacia allá. Es decir, no solamente se trata de crear un órgano que claramente debe tener todas las garantías de independencia, sino ver qué incentivos estructurales fomentan la corrupción, porque no hemos sentado en el banquillo de los acusados a nadie y claramente hay quienes quieren pasar página, decir, bueno, vamos a instituir algo de ahora para adelante, pero no de ahora para atrás. Y en consecuencia tenemos que también hay que tomar decisiones, ver qué vamos a analizar, ¿sí? A partir de cuándo vamos a generar este análisis, quiénes van a estar al frente y también establecer toda una política de una nueva cultura, porque esto es cultural, tenemos la corrupción asentada en el imaginario colectivo y también es ir generando políticas para que vayamos cambiando, porque en nuestro país, señor expresidente, tenemos hasta dichos populares que alientan culturalmente esto, el que no tranza no avanza. Y entonces tenemos que ir contra esa cultura, que es una cultura muy arraigada, que está presente en grandes sectores de la sociedad, entonces hay que verlo de manera estructural.
Me parece estupendo. Estamos cerrando este segundo bloque diagnosticando los problemas y los rezagos de las democracias latinoamericanas. Los invito a que vayamos un corte y que cuando volvamos pensemos ahora en la región, en su interconexión con otros países del mundo, porque cada vez son más grandes los desafíos que vienen desde fuera a los respectivos países, pero también al continente en su conjunto. Esto es Observatorio. Estamos hablando de la democracia latinoamericana. Quédese con nosotros que ya volvemos después de un corte.